y prepare su corazón para oír la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Y parece bastante interesante. Escuchen bien, parece bastante interesante que casi estamos cerrando la dispensación de la gracia. Y la pregunta es, ¿ya aprendió usted a andar en amor? ¿Ya le puede demostrar al mundo que anda en amor? Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado Dios, el mensaje de tu palabra es muy simple. Dios es amor. Y siendo que la esencia tuya como creador es amor, exiges también que los tuyos aprendan a andar en amor. ¿No es este un objetivo de la vida del cristiano? Porque en su visión o en su formación no está el andar en amor. Así como los días del profeta Isaías y el profeta Jeremías, tú decías: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Como un hecho inequívoco que lo malo no se aprende, simplemente se practica, y lo bueno hay que aprender a practicarlo. Y tú dices en tu palabra: sed pues imitadores de Dios. Y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Es bastante interesante, hermanos, muy interesante. Escúcheme bien. Muy interesante esta enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quién en su formación cristiana ha tenido el deseo, el anhelo de aprender a andar en amor? ¿Quién? ¿Quién ha tenido el deseo de imitar a Dios? Por ejemplo, yo estaba recordando que cuando estábamos recibiendo nosotros se nos enseñaban cosas. El calvinismo es una cosa tremenda, y de repente decían, trataban de enseñar qué cosa es una herejía. Y de repente, cuando dijo eso, él frenó y dijo: ay, Dios mío, dijo, creo que ya dije una herejía. Yo probé a Dios. Y me quedé pensando yo, ¿cómo puede el cristiano aprender a andar en amor? Porque la Biblia dice que debe de imitar ¿a quién? No. ¿A quién debe imitar? A su Dios. Ahora, alguien me va a decir: hermano, ¿yo cómo puedo imitar a Dios?
Bueno, pues el asunto es que para imitar a Dios hay que aprender a andar en amor. A mí me gusta cuando la Biblia dice que Dios es amor. Y me gusta cuando la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. No porque alguien es malo, Dios dice al sol, no alumbre sobre ese porque ese es malo. Y tampoco la Biblia dice, sobre ese bueno alumbra todo el tiempo. Es que tenemos que entender algo. Hay que imitar a Dios. ¿Y Dios ama a quién? A los buenos. Y también Dios ama a quién? A los malos. Ahora el asunto que yo tengo entre las manos es ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Si yo les pregunto de este lado, ¿ustedes dónde se cuentan? ¿Entre los buenos o entre los malos? Para ir a preguntarle al vecino. Porque el vecino es el testigo fiel de si usted es bueno o es malo. No le voy a preguntar a usted, porque si le pregunto a usted, usted mismo no va a creer que es tan malo. Le voy a hacer una pregunta aquí entre nos. ¿Alguna vez usted ha hablado mal de usted mismo? Todo el que ha hablado mal de sí mismo, levante la mano. ¿Alguien ha ido a alguien y le ha dicho, hermano, cuídate de mí, de verdad que yo soy terrible? Soy más malo que la sarna aprieta. Y la sarna aprieta, lo que agarraba, aniquilaba. Ahora, pero Dios ama a los buenos y a los malos. No sé si usted está entre los buenos o entre los malos, o está entre Pintón y Maduro, no lo sé. Pero Dios, así como usted es, hace salir su sol cada mañana sobre usted, porque Él es ¿qué? Porque Él es amor. Ahora, el llamado de la Biblia es que hay que imitar a Dios. De nada sirve ser cristiano si no se imita pues a Dios. Y hay algo interesante. Para ensayar el amor, para ensayar, hermanos, andar en amor, escúcheme, la Biblia ha dicho que hay que amar a Dios y hay que amar a quién. Y la prueba viviente de que amas a Dios es que ¿qué? Y yo quiero volver de regreso a donde nos quedamos en la oportunidad pasada, que estábamos hablando del escriba o del intérprete de la ley. Y consideremos que amar a Dios y amar al prójimo no es algo que está en la genética humana. El ser humano, por inclinación desde su juventud, dice la Biblia, es ¿qué cosa? Es malo. Y a veces me digo solo, si Dios apenas si cabe en el entorno de la vida del cristiano, si Dios apenas cabe ahí, yo pregunto, en todo ese laberinto de cosas de la vida cristiana y de todo lo que el cristiano lleva sobre la tierra, apenas y cabe Dios. Yo pregunto, ¿y el prójimo? Si apenas Dios medio cabe. Y eso que le estoy diciendo, medio cabe Dios. Si apenas hay espacio para Dios en el laberinto de la vida del cristiano, el pobre prójimo ya no entra ahí. Si ya metiste los intereses del mundo,
ya metiste las ambiciones de la vida, ya metiste todo y a Dios le dejaste un rinconcito ahí para que vea a Dios que de plano no te olvidas de Él, pero no pinta nada en tu vida. Dios apenas le dejaste un rincón al prójimo, de plano, con sinceridad te lo digo, lo dejaste afuera. Y esa es una realidad, eso no es un invento. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a hacer una evaluación. Ahora que hay tantos programas, ¿cuántos programas les da el gobierno a la gente? Están jóvenes destruyendo su futuro. Están los Sembrando Vida de carrera federal. Están los Sembrando Vida de carrera estatal. ¿Y cuáles otros hay? Madres, apoyo a madres solteras. ¿Qué otra cosa hay? Beca para todos los jóvenes. Ay, a todo mundo. Yo te pregunto, beca para los discapacitados. Todo el mundo tiene beca. El único que no tiene nada soy yo, chico. No sé por qué el gobierno se olvidó de mí. El gobierno me dejó de lado, chico. El otro día alguien me preguntó, ¿y cuántos años tiene? Y le dije, "Ay, ya casi alcanzas la beca de Simón Bolívar". ¿Cómo me dijo? No sé. Una beca me dijo que ya casi la alcanzo. Y le dije, pues ya casi, pero por el casi, quién sabe si me muera yo antes de la beca. Y puede, le dije, que cuando llegue yo a la de Simón Bolívar, acabe la beca. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Qué lugar ocupa Dios cuando tú vas? A ver, préstenme atención, porque aprender, hermanos, es prestar atención. ¿Qué lugar ocupa Dios cuando vas a cobrar tu beca? ¿Cuál es el lugar de Dios ahí? A ver, ¿quién va pensando en la obra de Dios cuando va a cobrar su beca, su apoyo, su programa? Vamos a decirle así. Cuando van a cobrar su programa, ¿quién va pensando en la obra de Dios? Ajá. Bueno, entonces quiere decir que alguien, ajá, entonces alguien está pensando algo bueno. Ahora, pero ¿dónde está Dios ahí? Cuando vas a cobrar tus apoyos, ese es por ese lado Dios. ¿Dónde está el prójimo cuando vas a cobrar tu beca? ¿Quién cobra? Que yo sepa, cobra Germán. Hermano José, usted cobra también, ¿no? Y usted, hermana, ¿qué ha recibido el prójimo en los últimos cobros que usted ha tenido? ¿Qué ha recibido el prójimo? No, si no ha recibido Dios, menos el prójimo, chicos. Vean, hermanos, que imitar a Dios no es lo que cualquiera se imagina, y caminar con Dios no es, porque la Biblia dice que no pueden caminar dos, no pueden caminar juntos. ¿Sí qué? Si no se ponen de acuerdo para caminar. Y me acordé del canto aquel del que decía que estaba peleando con el diablo y él jalaba para un lado. ¿Cómo dice?
El diablo jalaba para un lado y para otro yo, y al fin ya no me acuerdo cómo dice el canto. Pero el punto es, ¿qué lugar ocupa Dios en todos los proyectos de la vida? Y la prueba de que lo amas a Él es que puedes amar al prójimo. Y si amas al prójimo, si amas a tu prójimo, bueno, pues estás demostrando que amas a Dios. Ahora el asunto es ¿cómo lo amas? Porque Dios, hermanos, en su palabra dice: hijitos, no améis de palabras, sino amad ¿cómo? De hechos. Y el ejemplo lo puso Dios. ¿Cómo ama Dios? ¿De palabras o de hechos? Por ejemplo, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios que al mundo. Dios dijo que amó al mundo. ¿Y cómo mostró que lo amaba? Con lo mejor. Ahora nosotros batallamos con esta palabra. ¿Por qué batallamos? Porque nosotros tenemos un corazón por naturaleza. El ser humano tiene un corazón malo. Jeremías dice del corazón humano: porque engañoso y perverso es el corazón humano, ¿quién lo conocerá? Imagínate, engañoso y qué. Y engañoso y perverso, ¿y quién lo conocerá? Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios, y al imitarlo andad en amor. Imagínense ustedes, fácil es para el ser humano decir: yo amo a Dios. Pero la prueba viviente de que amas a Dios es que amas al prójimo. Si no amas al prójimo, pues indiscutiblemente es difícil, dice la Biblia, que ames a Dios. Imagínense, el intérprete de la ley recibe un cuestionamiento: ¿cómo es que tú lees? ¿Cómo es que interpretas la ley? Y en segundo lugar, ¿cómo es que lees ahí? Él explicó cómo leía. Y la ley decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, decía la ley. Y alguien me va a decir: sí, hermano, eso decía la ley. Pero nosotros estamos bajo la gracia. Y miren, esto es tan tremendo, porque con toda sinceridad, hermano, el prójimo en la vida de los cristianos, con toda sinceridad se lo digo, ni siquiera está en la lista de los cristianos el prójimo. Puede que esté la estufa nueva, el refrigerador nuevo, la cacerola nueva, la plancha nueva, la licuadora nueva. Todo puede estar en la lista. El único que no aparece nunca es el prójimo. Fíjense bien. O si alguien tiene en la lista al prójimo, dígame que lo tiene en la lista. Y siempre tenemos la costumbre, los cristianos tienen la costumbre que cuando se está hablando cosas así, el cristiano no está pensando en su desgracia, está pensando que le están hablando al de al lado. No es al de al lado, es a ti. Porque ¿dónde está? Dice el Señor al escriba. ¿Dónde está la práctica de lo que lees? Y nosotros leemos en el pacto de la gracia, en los mandamientos de la gracia,
Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, que es en gran manera la legislación de los mandamientos de la gracia. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Escúchame. ¿Cómo puedes amar a Dios si el ensayo que te dejaron en la tierra para amar, para aprender a amar, es el prójimo, es el hermano? Y tenemos dos clases de hermanos. Tenemos los hermanos de la carne y de la sangre, hijos de papá y mamá, todos somos hermanos. Y tenemos los hermanos en la fe, que son los redimidos por la sangre del Cordero, por la gracia del Dios eterno. Y dale un aplauso a Cristo por su gracia. Y la Biblia dice, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Escúchame, y escúchame bien. Yo lo lamento por ti que vienes aquí y te reúnes con nosotros. Yo lo lamento mucho. Pero tú tienes que oír la verdad aunque otros no la oigan. Escúchame bien. Habrá un momento de la vida, y escúchalo, porque amar al prójimo es una condición para ir a la vida eterna. ¿Qué le dijeron al escriba? ¿Cómo lees? ¿Cómo es que interpretas la ley? Así le dijeron. Y cuando él dijo cómo, la respuesta consecutiva fue: haz esto. ¿Y qué? A ver, díganlo fuerte. Haz esto y qué. Y no lo hagas. ¿Y qué va a pasar? Miren, y cualquiera dice, escúcheme bien, yo amo a Dios, pero si al prójimo que lo está viendo no lo ama, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Y Juan en el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Cristo: el que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Escúchame. Creo que va a haber sorpresas al final de este camino. Muchas sorpresas. Porque muchos cristianos lavados con la sangre de Cristo no irán a la vida eterna. Yo recuerdo hace años, yo escuché una alabanza que canta, creo, Ramón González. Y la alabanza parece que se llama Oh, dinos cuándo. Van a haber sorpresas terribles el día final. Unos, como el sacerdote y el intérprete, se van a llevar la sorpresa del mundo al final de su camino. Porque de repente, voy a usar esta palabra que en el sentido del hebreo y el griego no es lo que se le aplica, pero la voy a usar porque es lo más conocido para todos. La palabra religiosidad.
tan religioso, tan curtidos de religión. Escúcheme. Tan curtidos de religión. Y va a haber sorpresas increíbles. Porque hay gente que dice amar a Dios y nunca ha amado a su prójimo. Nunca. Y es que es una cosa terrible. Porque el que no procura el bienestar, la alabanza, la adoración, la pleitesía para su Dios, ¿cómo va a procurar el bienestar del prójimo? Explíqueme eso. Si no procuras el bienestar del prójimo, de aquel a quien la Biblia llama tu hermano, si no procuras el bienestar de él, ¿cómo piensas decirle al mundo que tú procuras que Dios reciba la gloria, la honra, el imperio y la alabanza y la pleitesía de todo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Va a haber sorpresas increíbles porque hay gente que no conoce los mandamientos de la gracia y hay gente que dice, gracias a Dios, hermano, que nosotros ya no estamos bajo la ley. Yo te lo aviso, está peor la situación bajo la gracia que bajo la ley. ¿Quieres que te lo pruebe? Bajo la ley, bajo la ley, el adulterio solo era que te acostaras con una persona que no fuera tu cónyuge. Y nadie te podía acusar de adulterio si no te encontraba con la otra persona. Así como sucedió con la mujer adúltera. Pero cuando Cristo viene, cambia las cosas y las pone difíciles. Y dice, oíste, dice que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Pero miren lo que dijo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué cosa? Pero ¿quién ha visto tu mente? ¿Qué ser humano ha visto tu mente, hermana, codiciando a un hombre? ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto, hermano, tu mente codiciando a una mujer? ¿Quién la ha visto? Nadie. Ahora, ¿nunca te han encontrado acostado con una mujer y pudieras decir, estoy libre de pecado? Pero ¿y el adulterio de los ojos? ¿Cómo podrías librarte de tal expresión en la Biblia? Y esta palabra sería tan profunda porque los mandamientos de la gracia son tan tajantes como los de la ley. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Y nosotros sí queremos amar a Dios. El problema es que no queremos amar ¿qué? Porque vamos a ponerlo de esta forma: amar a Dios es la mitad del camino, la mitad del mandamiento. Pero para completar el mandamiento, la otra parte es que hay que amar ¿a quién? Hay que amar al hermano.
Y nosotros, vamos a ponerlo así, amamos a Dios, solo que al prójimo no lo amamos. Y no lo amamos porque no nos da la gana. A veces el prójimo no nos cae bien, el prójimo es broncudo, el prójimo tiene 1000 defectos y no queremos amarlo. Pero el mandamiento de la gracia es: el que ama a Dios tiene también que amar a su hermano, porque su hermano está hecho a imagen. ¿De quién? A imagen de Dios. Yo siempre le digo a las mamás: cuando ustedes tengan que corregir a sus hijos, corríjanles con amor, porque están coscorroneando la imagen de Dios. Escucha bien. Y nosotros tenemos este mandamiento. Ahora, va a haber sorpresas en el día final, porque va a llegar todo mundo a la presencia de Dios. Y vean cómo va a suceder, hermanos, que parece que este mandamiento no va a salir a relucir en el día final. Sí va a salir a relucir, porque de repente muchos que aquí se ven: qué bárbaro, estas hermanas y hermanos van para la vida eterna. De repente, escuchen esto: cuando se levante el pastor de las ovejas y separe, ¿qué cosa? ¿Qué va a separar? Los cabritos de las ovejas. ¿Se acuerdan que aquí les di un tema que se llamó ovejas y cabritos? Y les enseñé quiénes son los cabritos. Bueno, pues los cabritos son estos, que aman a Dios, pero no a su hermano. Y en aquel día, de repente, todos esos cristianos bien vestidos, bien peinados, esos cristianos con zapatos de charol, nuevecito, todo, lujosos, de repente, al separar el pastor las ovejas de los cabritos, una fuerza invisible los comienza a sacar de entre las ovejas y poniéndolos a la izquierda, y ellos confundidos: ¿cómo es posible? Si a mí me tocaba a la derecha, yo amaba a Dios, yo iba a la iglesia, yo adoraba, yo hacía esto y yo hacía... Si ibas a la iglesia, sí adoraba, sí amabas a Dios, pero olvidaste una parte interesante de la vida. ¿A quién? Al prójimo. Y Ramón González canta: oh, dinos cuándo, oh, dinos cuándo, ¿cuándo le dirán aquellos sorprendidos de que no están en la derecha, sino que los han puesto en la izquierda? Y ellos le preguntarán al Señor: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? Si nosotros, ahí te voy, agárrate donde puedas. Si nosotros limpiábamos las plantitas de la iglesia, nosotros limpiábamos el auditorio Río de Dios, nosotros colaborábamos y trabajábamos demostrándote el amor a ti. Y te van a decir: esa era la mitad del mandamiento y había que cumplirlo completo. Por eso yo le he dicho a ustedes: cuando ustedes hagan un favor, háganlo completo. Por eso en la escritura está escrito: si alguno te pide en la calle que le lleves la carga 1 milla, ¿qué te dice la Biblia? Ya él de su voluntad te pidió que se la lleves 1 milla, pero demostrándole tu amor,
llévasela 2. Ah, no. En este crucero yo sigo de largo y tú vives para allá. No. Vamos a usar un término de Lenis cuando estaba chiquita. Lárgate a pie. Hasta aquí te traje la carga. Que a mí me dio risa. Hace días fui con el hermano Eli a traer la camioneta del taller y yo venía manejando el carro y él traía, yo creo que era él traía la camioneta. Y allá en San Miguel nos encontramos una persona, habían unas personas ahí que venían para adentro. Entonces yo vi que habían varias personas ahí, no había esperanza de carro todavía. Yo le prendí las luces a él para que se detuviera y subiera las personas. Pero algunas personas vivían ahí del kinder de la Quinta para adentro. Y a mí me llamó la atención porque yo venía delante de él o venía atrás, ya no me acuerdo. Pero la cosa es que llegamos ahí y el hermano Eli no dijo, pues la camioneta no es mía, la gasolina no es mía, bájense aquí. No, de repente lo perdí, lo busqué por el espejo y ya no lo vi. Llegó a la entrada, como sabía que para allá vive, se fue para allá. ¿Fue usted, hermano Eli? Y luego me quedé pensando, se fue a dejar a las personas allá y cómo va a dar vuelta ahí en ese aparato tan grande y la carretera tan angosta. Yo luego me dijo que creo que se vino de reversa desde allá, quién sabe de dónde. Y dije dentro de mí, bien dice la Biblia, si en las cosas injustas ustedes fueron fieles, también en las cosas verdaderas lo serán. Me vine yo seguí para acá. Él se fue para allá y yo me vine. Y yo venía en mi corazón, yo venía feliz y dije, bueno, a este discípulo yo le he enseñado cómo se hacen las cosas. Diciendo que él traía la camioneta, fue a dejar a la gente hasta donde iban. Ahora, el problema es que no te has dado cuenta que el mandamiento completo incluye a Dios y al prójimo. Y entonces habrá en aquel día un montón de gente en la izquierda que en su corazón creían que les correspondía la derecha. Y de repente los sacan de entre las ovejas y los ponen entre los cabritos. Están en la izquierda. Ya no hay solución. Ya no hay ahorita lo arreglo. No. Y empiezan, Señor, ¿por qué estamos nosotros aquí? Si nosotros luchábamos y hacíamos cosas importantes para ti, te amamos. Sí, están ahí porque les dejé otra parte en la tierra para que completaran el mandamiento: amar al prójimo. Y el Señor les dirá, ojo con esto, ojo con esto. Están ahí porque estuve desnudo y no me compraste ropa. Para ti, si comprabas ahora del 31, yo me imagino que ya tienen todo el ajuar listo, ¿verdad? Zapato, de todo allá. Yo estuve, dice, desnudo y tú no me cubriste. Fíjense, vean cómo va a salir a relucir este mandamiento en el día final.
Estuve hambriento y tú no me diste de comer. Y ellos, mientras él les explica, ellos están cavilando. ¿Cómo pudo suceder eso? Estuve necesitado y nunca me volteaste a ver. Nunca. Así como y es que hoy quiero hablar del sacerdote, pero yo creo que no me va a dar tiempo, chicos. Así como el sacerdote pasa de largo. Estuve enfermo. ¿Y qué? Y no me curasteis. En la cárcel estuve y no me visitaste. Inmediatamente después de la explicación, la pregunta surge como ráfaga de AK-45. ¿Cuándo, Señor, estuviste desnudo y no te vimos? Nunca te vimos. Porque créeme, Señor, que si yo te hubiera visto desnudo, rápidamente te compro una camisa Yale y un pantalón Topeca, te lo compro, Señor, es seguro. Y zapatos de las mejores marcas. Estuve hambriento. ¿Cuándo, Señor, tuviste hambre y no te dimos? Y de repente para todo el discurso Cristo y dice, mira, dice. Y quiero aclarar un detalle de estos. El prójimo, desnudo. El prójimo, sin nada y a la deriva. Y no lo cubriste. Y el Señor dijo, por cuanto a ese prójimo que te dejé que amaras, no lo hiciste. ¿Qué cosa? Tampoco a mí. Vean cómo toma seriedad esto, Vean cómo este mandamiento va a salir a relucir en el día final. Como tú no amaste al prójimo que yo dejé que amaras, te lo aviso, te engañaste solito. Tampoco a mí me amaste, tampoco a mí me amabas. Yo te pregunto, ¿y no has tenido 80 largos años? ¿No has tenido toda una larga vida para aprender a amar al prójimo? ¿Por qué creen que yo le he dicho a todos los abuelos y a los padres que tienen hijos pequeños? Enséñenle a sus hijos a amar a los demás y amarlos con sinceridad. No que hoy al niño, para que vaya a hacer un mandado a la tienda, hay que pagarle al hijo 5 pesos para que vaya. Si no, no va. Yo te lo aviso, hijo. Si tú eres de esa gente que te tienen que pagar para que hagas un favor, yo te lo aviso, tú vas a estar entre los cabritos. Y los cabritos están listos para ser sacrificados y asados al fuego. Y decía mi hermano, y a fuego lento. Escúchame. Y ellos le dicen, pero nunca te vimos hambriento. Nunca. Dice, pero había un prójimo, un semejante que tenía hambre y tú no le diste. Tú no le diste de comer. Y por cuanto no le diste de comer a ese prójimo, a ese semejante, tampoco a mí me diste de comer. Miren, se los estoy diciendo hoy porque más de 20 van a decir en aquel día, Señor, si yo hubiera sabido, pues ya lo sabes. Si yo hubiera sabido, y ojo con lo que sigue,
Señor, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos remediar esto? Ya no hay remedio. Tuviste 80 largos años para amarme a mí y amar al prójimo, y no amaste al prójimo y tampoco a mí. En este momento ya no hay solución. Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? ¿Qué tan serio, hermanos, es esto de amar al prójimo? ¿Qué tan serio es esto de andar en amor? ¿O tienes como el intérprete, tienes perdido al prójimo? Porque el mandamiento de la gracia es: el que ama a Dios, ame también al prójimo, y no lo ame de lengua. Ámelo ¿cómo? Ámelo de hechos. Y escúchame bien. Esto es serio, porque al escriba, al intérprete de la ley le dijeron: haz esto. Haz exactamente como leíste en la ley y vas a vivir. Y me pareció interesante que por causa de la pregunta del escriba, del intérprete de la ley, se destapara toda la olla de tamales, chicos. Porque el sacerdote no estaba peleando nada ahí, ¿verdad? Y el levita tampoco estaba peleando nada ahí, pero lo sacaron a bailar también a ellos. Y le dice a él, al intérprete de la ley: bueno, tú quieres entender quién es el prójimo y cómo debes amarlo. Bueno, es simple, le dice, muy simple. Y le cuenta una historia. Y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y por causa de este intérprete sacaron a bailar a los sacerdotes. Escuchen esto. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole ahí medio muerto. Ojo con lo que sigue. Y descendió por aquel camino que me llamó también la atención. Escucha esto. Me llamó la atención que el sujeto descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo medio mataron. Pero pasado un lapso de tiempo, por ese mismo camino descendió un sacerdote y viendo, escuchen esto, porque esta es una cosa interesante. Es que el sacerdote no nada más vio, es que se tenía que oír los quejidos, los alaridos, se tenía que oír los lamentos del que había caído en manos de ladrones. Y escuchen, a este sacerdote no le conmueven ni los lamentos, ni los ayes de dolor del que ha caído en manos de ladrones. No le conmueve nada. Lo ve y lo que hace es que se acerca y lo ve medio muerto. Y yo quiero ser muy puntual con este sacerdote. Escuchen esto. Porque él lo ve y pasa de largo, y el intérprete de la ley descubre otra cosa. Eso no lo sabía el intérprete de la ley, porque para el intérprete de la ley el sacerdote era lo más derecha a la flecha que existía, y para el sacerdote el intérprete de la ley era lo más derecha a la flecha que existía. Pero
el intérprete de la ley se entera en ese momento que el sacerdote y él tienen algo en común. Que él y el sacerdote tienen algo en común. Los dos fingen amar a Dios y fingen amar al prójimo. Ahí se vino a enterar el intérprete de la ley. Escucha bien, porque es bastante interesante de que por causa de la pregunta del intérprete sacan a relucir una realidad acerca del sacerdocio. Y esto es interesante porque un sacerdote era alguien escogido con excelencia. Ojo, alguien escogido con excelencia para estar como intermediario, como intercesor entre el pueblo y Dios. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? La función del sacerdote era buscar la continua misericordia de Dios para con el semejante y el perdón de Dios para con el prójimo. Esa era su función. Buscar, mostrar misericordia. Y yo quiero ser sincero, porque este sacerdote a alguien que debía mostrar el amor y la misericordia de Dios, porque era representante de Dios sobre la faz de la tierra. Pero escuchen, este que debía mostrar misericordia y compasión a todo el mundo, mira al caído, oye sus lamentos, oye su llanto profundo, escucha sus ayes de dolor. Pero tan terrible era el corazón de este sacerdote que nada lo conmovió, nada. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tratas tú al prójimo? ¿Cómo lo miras? Que gracias a este intérprete que hizo una pregunta de la cual se arrepintió, se supo qué estaba pasando con el sacerdocio. Porque el que debía mostrar el amor de Dios y la misericordia y la compasión de Dios a los hombres, cierra su corazón contra el prójimo y lo deja ahí desangrándose, muriéndose en medio de una tragedia que acaba de acontecerle. Y Dios le dice al intérprete: es que tú y el sacerdote son la misma cosa. Y eso me llama a mí la atención, porque no mostraban compasión de Dios a nadie. ¿Verdad que es serio el evangelio? ¿Verdad que el evangelio no es cualquiera, no es la barrabasada de evangelio que le predican al mundo? Imagínate hasta dónde llega esto, que la Biblia dice que alguien pudiera haberse comprometido, dice, y aun jurando en daños propios, no vuelve atrás de lo que ha dicho. Ya dije que así sería y así va a ser, aunque el daño le caiga encima. Escúchame bien. Ambos, intérprete y sacerdote, tenían una fachada de cristianos, pero fachada, se veían
imponentemente cristianos, que eso es algo interesante. Y yo puedo decir, este escriba, este intérprete y este sacerdote lucían encumbradamente, escuche bien, encumbradamente elegantes y doctos en cuanto a la ley. Escúchame. Y ese es el conflicto de hoy. Yo te puedo ver venir a ti en tu carro nuevo, porque esa es una cosa que a mí no sé, cuando el ser humano tiene necesidades, dice cosas. Y dijera Joe Rosa, cuando le pusieron la pistola en la cabeza y empezó a decir cosas, y yo cuando estoy nervioso digo cualquier tontería, y el hombre cuando está en necesidad dice cualquier tontería. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? De aquí, hermanos, gente que se ha ido a Estados Unidos y me han dicho, hermanos, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, si yo tuviera aquello, si yo pudiera acá, si yo tuviera, hasta me han dicho, si yo tuviera un carro, yo carrioleo, dijeran los de Puerto Rico, a los hermanos, para arriba y para abajo, para acá, para allá los llevo, pero no lo tengo, hermanos. Si no, mejor cállate la boca como el serranito, chico. Escúchame. ¿Qué fachada de cristianos tenían estos tipos? Terribles. Se veían de lo mejor, de lo mejor. Y gracias a la pregunta de este intérprete, se descubrió que toda la cúpula religiosa, nada de hipócritas. Muy elegantes. Ahí va don sacerdote con su sotana grandota, bien limpio, y lo ve desangrándose. Por mí, el prójimo, dijo el sacerdote, por mí el prójimo se puede morir, y pasó de largo. De ellos fue que Cristo dijo, del embalaje religioso judío fue que Cristo dijo. Ustedes a la verdad, dice, os mostráis a los hombres y por fuera os mostráis elegantes, muy doctos y muy sabios, muy bien vestidos, pero os digo, dijo el Señor, ustedes semejantes son a sepulcros blanqueados por fuera, que se ven muy piadosos, muy practicantes de la ley, pero escucha, por fuera se ven bien. El problema, les dijo, es que por dentro ustedes están podridos, tienen el corazón lleno de basura, tienen el corazón lleno de huesos de muertos. Tienen un corazón insensible, un corazón duro, malvado y siniestro. Tienen un corazón que nunca ha sido transformado. Y ojo con esto, porque les estoy hablando del sacerdote. Es que esto es terrible, hermanos, porque este sacerdote y este escriba, este intérprete de la ley, estos eran
los que enseñaban al pueblo lo que decía la ley, y la ley decía, misericordia, ¿qué? Y me llamó también a mí la atención algo. Y se los voy a leer para que lo entiendan. Miren. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿De dónde iba el hombre? ¿De dónde descendía? De Jerusalén. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿De dónde descendió el sacerdote? ¿De dónde? Yo pregunto. Entonces, el que cayó en manos de ladrones, ¿de qué pueblo era? ¿De qué pueblo era el que cayó en manos de ladrones? Ojo con lo que les estoy diciendo. El que cayó en manos de ladrones descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Quiere decir que el sujeto que cayó en manos de ladrones era de la raza judía, era, por así decirlo, hermano de raza, hermano de pueblo, compañero. Hay, ¿cómo se le llama a los que son de la comunidad? Hay una palabra. Era paisano, pero hay otra palabra que ahorita se me fue. Para identificar compañeros del mismo pueblo, ciudadano de la misma comunidad, ¿sí? Eran ciudadanos del mismo pueblo. El que cayó en manos de ladrones, y también el sacerdote descendió por ahí. Y escúchame, lo más tremendo es esto. ¿Cuántos de ustedes creen que este judío que cayó en manos de ladrones había estado sentado en la cátedra del sacerdote? ¿Cuántos creen que había estado sentado? Porque se ve que ya era un hombre grande, ya estaba más o menos por el cuarentón o el cincuentón, los dos por ahí, lo que significa que si era judío, alguna vez estuvo en la cátedra ¿de quién? Del sacerdote. Y el sacerdote le enseñaba al pueblo. Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Y cuando el otro necesita misericordia, ¿qué pasó? Al sacerdote le falló la técnica. Por eso es que Salomón en el libro de los Proverbios dice dos cosas que siempre me han llamado la atención. Y él dice: mi padre me enseñaba y me decía. ¿Ya no han leído eso? Decía dos cosas Salomón: mi padre me enseñaba y me decía. Y yo dije, qué interesante esto. Me enseñaba y me decía. Porque decir, ¿con qué se dice? ¿Cómo se dice? Con la boca. Y eso no cuesta nada. Cualquiera le puede decir a alguien: a ver, hermano, con la boca le puede decir: a ver, hermano, ¿pode usted el pasto? Y eso no cuesta nada decirlo. ¿Pode usted el pasto? Escúcheme bien. Y Salomón decía: mi padre me enseñaba y me decía. Porque entre el decir y el hacer hay una gran distancia. Es, por ejemplo, decir es con la boca
Y enseñar es con el ejemplo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo muchas, ¿cómo se llama? Muchas cuestiones como que si fuera muy delicado. Me gusta que las cosas se hagan y se hagan bien. No me gustan las cosas chapuceras, no. Yo soy enemigo de ese tipo de cosas. Entonces yo, para poder pedirte que hagas algo, por ejemplo, el podar el pasto del terreno del auditorio, yo no pudiera exigirte que hagas bien esto si yo nunca lo hubiera hecho. Yo les digo que lo hagan bien porque yo lo he hecho. Y les digo cómo lo van a hacer porque yo lo he hecho. No me pueden venir a decir, hermano, es que hermano no se podía, es que hermano no se pudo, porque Salomón decía, mi padre me enseñaba y me decía. Y enseñar es con el ejemplo. Imagínense lo que aquí sucede. El hombre en la cátedra del sacerdote, que Dios quiere que se muestre misericordia, que Dios quiere que se muestre misericordia, y cuando se trata de mostrarle misericordia al prójimo, el sacerdote pasa de largo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que el malherido vio al sacerdote? ¿Creen que lo vio? ¿Cuántos votan a favor de que lo vio? ¿Sí lo vio? Y de repente el caído que está desangrándose y muriendo ve que el que le enseña a tener misericordia sale disparado y lo deja ahí. Cuando este hombre que cayó en manos de ladrones vio venir al sacerdote, él ha de haber pensado en su corazón, ya la hice. Viene el maestro que nos enseña en la escuela dominical, en la escuela los sábados, nos enseña que hay que mostrar misericordia, que Dios no quiere tantos sacrificios como que Él quiere misericordia. Ya la hice, este me va a levantar de aquí, me va a llevar al médico, me va a curar, me va a procurar que yo no me muera. Y pasa el sacerdote y lo deja tirado ahí. La historia dice que este hombre no se murió, porque alguien lo rescató y no se murió. Pero si usted hubiera sido ese hombre medio muerto, que revive y se recupera y vuelve y se sienta en la cátedra del sacerdote, ¿qué le ibas a decir? O por lo menos, ¿qué ibas a estar pensando en tu corazón cuando te dijera de nuevo, así dice la ley, así dice Dios, misericordia quiero y no sacrificios? Un día les voy a explicar de qué se trata misericordia y sacrificio. Pero escuchen esto. No le ayudó y se fue. Y por eso es que cuando Cristo acomete contra el embalaje judío, les dice, porque aquí va otra cosa interesante. Porque de estos religiosos fue que Cristo dijo. No hablaba del pueblo, hablaba de todo el engranaje religioso judío, el liderazgo judío. Escuche, les dijo,
Un día los agarró en la calle, yo no sé si fue en la calle o los agarró en la plaza, pero les dio hasta para llevar. Despensa surtida aquel día. Y les dijo: ustedes, escribas y fariseos, intérpretes de la ley, hipócritas. Imagínense lo que pensaba el pueblo cuando acusaron a los sacerdotes, a los intérpretes y a los fariseos y a los escribas, los acusaron de hipócritas. Escúchenme bien, ojo, ¿en qué se justificaba esta gente? A ver, ¿en qué justificaba esta gente su manera de vivir y su proceder? ¿En qué? ¿Saben en qué? El Señor les llamó hipócritas en la plaza o en la calle y les dijo: ustedes son una manada de hipócritas, porque ustedes, les dijo, diezmáis el eneldo, la ruda y el comino, y pasáis por alto una cosa importante. ¿Qué cosa pasaban por alto? Y es que me parece que es la misma cosa hoy. La gente trae sus diezmos, trae sus primicias, trae sus gratitudes. ¿Qué otra cosa trae la gente? La gente trae un montón de cosas, trae la gente. Sus ofrendas. Traen de todo. Igual que los escribas y fariseos. Pero escuchen esto. Pero habéis pasado por alto, dice, una cosa importante: el hacer misericordia. Y ojo con esto. Y les remacha el clavo cuando les dice: y lo primero debisteis hacer sin dejar de hacer lo otro. Escuche esto. Pasasteis por alto una cosa importante. Está bien que diezmes el eneldo, está bien que diezmes la ruda, está muy bien que diezmes el comino, pero pasaste por alto una cosa importante, y pasaste por alto el hacer misericordia. Y es que aquí es donde está el asunto. Porque note que la expresión de Cristo tiene el verbo hacer. No decir, sino hacer. Todo lo primero, dice, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de mostrarle misericordia al prójimo. Y a todos los acusó de ser un montón de hipócritas. Y escuchen esto. A ver, ¿cómo cerró Cristo ese discurso, hermano Germán? ¿Cómo lo cerró? Cuando les dijo que diezmaban el eneldo, la ruda y el comino, y pasaban por alto el hacer misericordia. ¿Cómo cerró esa historia Cristo? No. Esa fue la acusación que les hizo. ¿Cómo cerró esa historia el Señor, hermano Josué? ¿Saben cómo la cerró? La cerró de esta manera: ustedes diezman el eneldo, la ruda y el comino, y pasan por alto la misericordia. Pero os digo, escribas y fariseos hipócritas, que todos vosotros ya tenéis, ¿qué cosa? Ya tenéis lista vuestra recompensa. Y aquí entre nos, así como dijo Elifaz Tenamita a Job. Elifaz Tenamita dijo a Job: yo vi, dice, un fantasma, dijo, un espíritu que se paró ahí
Y bajito, bajito, pero muy quedito, dice, muy silencioso, ese personaje preguntaba, dice, ¿será el hombre más limpio que su hacedor? ¿Será el hombre más justo que su Dios? Y ahí la dejó Elifaz. Yo pregunto, y pregunto aquí, porque esta gente se justificaba, en yo ya diezmé, en yo ya traje la ruda, yo ya traje el comino, traje el eneldo, ya traje esto, traje el kilo de frijol de primicia, el saco de arroz de primicia, el bulto de, ¿cómo se llama?, de maíz de primicia. Yo ya cumplí, ya cumpliste la primera mitad del mandamiento, falta la segunda, el prójimo. Y yo pregunto, y les pregunto aquí entre nos, ¿a ustedes no se les ha olvidado hacer misericordia? Porque aquellos hipócritas les dijeron, os digo que vosotros ya tenéis, ¿qué? Ya tenéis lista vuestra recompensa. Y yo les pregunto, aquí entre nos como el de Elifaz tenamita, ¿y cuál era la recompensa de estos tipos? ¿Cuál? ¿Cuál era la recompensa que habían preparado para los hipócritas? ¿Cuál? Les voy a hacer una pregunta, porque los hipócritas de ayer ya tenían su recompensa. Y los de hoy vamos a ver cómo sale la cosa. Ahí les voy. Escúcheme. Y escúcheme bien. Y préstele ojo al asunto. Los hipócritas de hoy, ¿para dónde van? Yo pregunto, ¿ya tienen recompensa, hermana Elda, los hipócritas de hoy? ¿Y cuál es la recompensa que tienen los hipócritas? Porque los de ayer ya tienen la suya en el morral. ¿Y los de hoy? ¿Cuál es la recompensa? No es mucho. El lago de fuego. Estaba yo recordando un canto que a lo mejor ya ni lo cantamos o ya no sé, pero fue parte del engranaje cristiano de la década de los 60, los 70, los 80 y parte de los 90. Un canto que decía, no me acuerdo cómo empieza, nada más me acuerdo de este tramito, que decía, que es un canto chistoso, dice, yo te amo, hermano, y yo te amo, pero te reclamo. Yo te amo, hermano, yo te amo, hermano, pero no, dijeran los chamacos de hoy, pero no seas chiva. Ámame tú también. ¿Cómo la ven? Cuando yo recuerdo ese canto, que es un canto antiquísimo, yo lo oí cuando era niño. ¿Qué necesidad tengo yo de decirle al hermano, ámame tú también, si ese es más o menos su deber, no? ¿Esa es la opción del hermano o ese es su mandamiento que tiene que cumplir? Yo pregunto. ¿Qué vamos a hacer con esto de imitar a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a ser sincero. Este sacerdote que se sentaba
a escribir misericordia, a decir todo el tiempo misericordia quiero y no sacrificio. Cuando llegó la práctica de lo que enseñaba, simplemente fracasó. Pudo haber anotadose un punto interesante en su vida, pero eligió dejar ahí al caído. Eligió dejarlo en una condición bastante precaria, en la posibilidad de morir. A este sacerdote no le importó el prójimo. Y yo pregunto, ¿qué pensaría este hombre cuando volvió a ver al sacerdote dando la cátedra en la sinagoga? ¿Qué pensaría? Y nosotros tenemos que venir de regreso a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermanos, que sana, que transforma, que cambia corazones. Y escúchame bien, como alguna vez, bueno, para los que leyeron y los que no leen, como alguna vez dijera Séneca, parte de la cura es el deseo de ser curado. Esta palabra no te puede cambiar el corazón a menos que tengas el deseo de ser cambiada o el deseo de ser cambiado. No estaba equivocado el filósofo Séneca cuando dijo que parte de la cura es el deseo de ser curado. Porque puedes estar queriendo curar a alguien y él no quiere que lo cures, no desea ser sano y no quiere que lo cures. Por eso decía Séneca, parte de la cura es el deseo de ser curado. Y el que desea ser curado, pronto sanará. Ahora el que no desea ser curado, pues ¿cómo va a sanar? Si no se deja que lo curen. ¿Cómo? Y la Biblia termina diciéndonos, el próximo domingo vamos a hablar de este levita y luego vamos a hablar del samaritano. Pero algo me llama a mí la atención aquí. No puede haber una transformación, hermanos, en el corazón humano si no hay ese deseo de ser transformado. No. Y la Biblia termina diciéndonos, veas así como lees. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, es el deseo de mi corazón. Si algún día su corazón es cambiado, el mundo lo sabrá y lo verá. Algún día el mundo sabrá que su corazón fue transformado. Y si no, espere el día final para escuchar el canto de Ramón González. Oh, dinos cuándo te vimos hambriento y no te sustentamos. Dinos cuándo. Dios tenga misericordia. Muchas gracias. Dele un aplauso a Cristo y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones y un gran abrazo para todos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Adelante, quien aquí